Entonces, ahora sí, ya con todo el asunto técnico resuelto, vamos a entrar en materia, gente. Ok, perspectivas. Bueno, las perspectivas, como estaba diciendo antes, son los puntos de vista que uno tiene respecto a cualquier situación o cualquier tópico o cualquier tema, cualquier objeto de discusión. No hay, o sea, las perspectivas como las huellas dactilares, no hay dos iguales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que incluso, vamos a suponer, yo estoy parada frente a un lago muy lindo y hay una persona que está parada al lado mío o a 10 metros de mí viendo hacia la misma dirección que yo. Podemos estar viendo el mismo paisaje, pero por el solo hecho de que no estamos ocupando exactamente el mismo espacio, ya nuestra perspectiva es diferente. Se parecen mucho, pero son distintas. Y eso nos va a pasar tipo a lo largo de toda la vida con cualquier cantidad de situaciones. Ahora, ¿por qué tenemos conflictos siempre con las personas? ¿O por qué ante ciertos temas podemos tener conflicto con otras personas? Pues tan sencillo como que no tenemos la misma perspectiva. Y no solamente es que se parecen pero no son iguales, es que en muchos casos las perspectivas pueden ser totalmente opuestas. De ahí viene el refrán de que todo asunto, todo problema tiene dos caras de la moneda o dos puntos de vista. A ver, vamos a poner un ejemplo real de la vida real que pasó en las películas y en la vida y en TNT. Y que Pedro conoce. Y en TNT. Y que tú conoces bastante bien, Peter, que es el ejemplo, ese episodio de mi vida, ese episodio de mi cuadro depresivo, del cual hablé bastante extensamente en nuestro primer podcast. Voy a dejar enlace en la descripción abajo y el timing. No, el enlace solo sí, porque está ya subdividido en el video. La época en la que yo estaba en la universidad, tenía mi grupo de amigos, de mejores amigos, de los primeros amigos que nunca tuve, y nos separamos. Cosa que lo único que hizo fue empeorar mi depresión. Yo cuento en ese podcast, y de hecho y que me corrija Peter porque él también tiene muy buena memoria, yo cuento que ¿Qué? Acabo de mentir. Yo no tengo buena memoria. No tienes, a mí me parece que sí, pero bueno. No, pero mira, eso fue una mentira. Yo creo que mentiste, pero, o sea, no fue una mentira. Simplemente no lo sabía. Yo tengo muy mala memoria. Sí, entonces cada vez que yo te pido que me confirmes algo y tú lo haces es porque estabas buscando la información en otra parte. Rock, tengo una computadora de mí. Sí, eso. Y lo hago. Muchas veces también es que simplemente, o sea, te respondo de una forma en la que te da a entender que sí sé de lo que estás hablando, pero muchas veces te así como que, ¿de qué está hablando Rock? Hasta que unos minutos más tarde digo, ya me acuerdo. Ay, Dios mío, Cristo, Señor Jesús. Sí, eso pasa cuando trabajamos a distancia, gente. Y no se hagan los paisas que ustedes los hacen con sus trabajos remotos todo el tiempo. Bueno, pero lo bueno es que después sí sabes de qué estoy hablando. ¿Y por qué nunca me dices que no sabes de lo que estoy hablando? Ay, no importa, eso es tema de otra. Eso es tema eso es tema de otro cuento. Eso es para otro día. Para discutir mientras tomamos un café y parloteamos como viejas chismosas. Bueno, que me corrija Peter. Bueno, que me corrija Peter ya no por su buena memoria, sino porque yo le he contado a él esta historia como 1000 veces ya. Probablemente no 1000, sino como 7, pero ahí va, más de 5. Eso cuenta. Yo digo en el podcast que mis amigos me dieron la espalda. Ojo, esto no es textual, pero es lo que recuerdo más o menos que dije. Que mis amigos me dieron la espalda y que yo quedé tan destrozada y tan dolida de esa separación que mi depresión se puso peor, pues. Sobre todo porque me costó un buen rato volver a encontrar
volver a encontrar como un grupo de amigos o personas con las cuales pudiera pasar buena parte de mi tiempo. Ahora, eso es lo que yo dije, porque esa era mi perspectiva en ese momento cuando esas cosas pasaron. Ahora que soy una adulta, ahora que tengo 30 años y no 18, 17, 18, entiendo que en realidad eso no fue tan así. De hecho, ellos no es como que ellos llegaron un día, me dieron 3 patadas y me dieron la espalda y me dijeron que ya no me querían ni me apreciaban y que me fuera. De hecho, yo tuve la dicha de tener el año pasado una conversación con una de las muchachas de ese grupo de amigos. Y fue como una conversación como de sincerarnos y no en el mal sentido, no como sincerarnos y vamos a buscar peleas, sino sincerarnos como, ¿sabes? Como dos personas que ya crecieron, maduraron, son adultas y pueden hablar de ese asunto que pasó hace más de 10 años sin sentir que se les salen las lágrimas en el proceso, o por lo menos así fue de mi parte. No, estábamos a distancia y yo no vi su rostro, pero esa fue la energía que me llegó. Cuando ella me cuenta su punto de vista, ella me comenta que bueno, que Peter salió de la reunión, que Peter salió del podcast y voy a tener que esperar a que vuelva. O bueno, les sigo contando mientras Peter regresa porque, él ya conoce este cuento. Ella me cuenta que obviamente a ellos les dolió tanto como a mí que yo me apartara y que en realidad todas las cosas que pasaron entre nosotros, las diferencias que hubo entre nosotros, eran simplemente consecuencia de que, bueno, yo por mi depresión tenía mis propias heridas que curar, mis propias... ¡Hola, Peter! Hola. No te perdiste de mucho, les estaba diciendo a nuestros escuchas, bellos y preciosos, que cuando conversé con esta chama, ella me estaba explicando que bueno, que a ellos tampoco les sentó bien que yo me fuera. Que de hecho sí, eso es una aclaración, no es que ellos me votaron, yo me fui. Ya vamos a volver sobre eso en un momento, pero que en realidad todos los roces que hubo entre nosotros y que llevaron a nuestra separación eran más un asunto de que todos teníamos, jóvenes como éramos y saliendo de la adolescencia apenas, todos teníamos como nuestras heridas con las que lidiar. Yo tenía las mías, ellos tenían las suyas, todos teníamos como nuestras expectativas de lo que nuestra amistad tenía que ser. Y en más de una ocasión, en más de un frente o en más de una ocasión esas expectativas no se estaban cumpliendo y ellos estaban heridos y no hallaban cómo expresar eso, y yo también estaba herida y yo tampoco sabía cómo expresar eso. Y si a eso sumamos mi depresión y la depresión de otra de las personas que estaban en ese grupo, que yo no sabía que estaba deprimida, así como ellos tampoco sabían que yo lo estaba, todo eso fue un cóctel del desastre que derivó en que simplemente las diferencias que teníamos no se pudieran resolver en ese momento. Y de hecho, una de las últimas conversaciones que tuvimos en esa época, cuando todos éramos jóvenes y volátiles y ¿sabes?, apenas entrados en la adultez y con un montón de emociones que no sabíamos manejar, ellos no es que me dieron la espalda, ellos tuvimos una última conversación en la que tratamos de ver si se pueden arreglar las cosas. Y yo terminé decidiendo irme. Yo decidí irme al final porque lo que implicaba quedarme, o sea, las condiciones bajo las que yo me hubiera quedado, no eran condiciones que en ese momento resonaban con lo que yo quería hacer. Yo sentía que si me quedaba, iba a quedarme en un grupo, pero bajo unos términos de más control. Y yo en ese momento yo no quería más control de parte de nadie. Ya yo tenía bastante control de parte de la universidad y de parte de mi familia. O sea, yo no quería más control. Pero claro, en esa época yo no se los podía decir. Yo no sabía cómo decirles eso. Y ellos tampoco sabían cómo decirme a mí lo que ellos necesitaban.
Entonces, fue una separación bastante dolorosa para ambas partes. Claro, yo no me enteré de eso hasta que el año pasado, hasta el 2020. Y esta chica no supo cuál era mi punto de vista hasta el 2020. Más de 12 años, más de 13 años después. Entonces, sí, lo que en ese momento, desde mi punto de vista era, mis amigos me dieron la espalda y ahora yo estoy peor. En realidad era una cuestión de, yo estaba herida, ellos estaban heridos, tratamos sin éxito de resolver las cosas, los términos que ellos esperaban, ajá. Era una cuestión de perspectiva. Exacto, era una cuestión de perspectivas. Y no solamente que eran perspectivas diferentes, sino que ninguno de nosotros sabía cómo expresar de forma eficiente y efectiva la perspectiva desde la cual estábamos viendo la situación. Que eso también afecta demasiado cómo se desenvuelve un conflicto o cómo se desenvuelve una situación. Si tú, puede que la diferencia no sea tanta, pero es que si tú no sabes expresar bien esa perspectiva, estás pelando en la vida, quedas igual, quedas totalmente igual. Y ahora, bueno, y que bueno, la pregunta, la pregunta del millón, ajá, sí, Rock, más lindo, o sea, pero ¿cómo diablos hago yo, cómo hacemos nosotros para poder saber que desde dónde estamos parados o dónde estamos parados o si estamos considerando todos los ángulos? O sea, ¿cómo sabemos si estamos en tu situación de cuando tenías 18 años o en una situación donde estamos como mejor ubicados para manejar las cosas? Ahí sí es como... Es complicado, Peter. Es la palabra que busco. No, yo creo, o sea, iba a decir que es complejo, pero no solo que es complejo, sino que también es, en cierta forma, doloroso. Entonces, fue complicado. Sí, es complicado. Sí, porque complejo es otra cosa. No, exacto, como no solo es complejo, sino que también hay otras variables ahí, sí es complicado. Pero ya que tú estás como mejor ubicado en por qué es complicado y no complejo. ¿Quieres mi monologue speech? Sí, por favor. Ok, me encanta porque estoy diciendo todo esto cuando tenemos una chuleta en donde dice Pedro, 2 puntos. ¿Cómo reconocemos que esto estamos viendo un lado de la historia? O sea, ya yo sé que tengo que decir esto, pero estoy así como manguaneando mucho. Bueno, el asunto... Bloopers. Bloopers for the win. A ver, esto es muy interesante porque yo hace un tiempo, hace unas semanas, estaba haciendo una de las cosas que más me gusta hacer cuando tengo ansiedad, que es ponerme a investigar sobre cosas random. Y está investigando sobre las teorías conspiranoicas. Ya, esto va a tener sentido, ya vas a ver. El asunto es que está investigando sobre las teorías conspiranoicas, ¿no? Y no sobre una en parte, sino sobre teorías sencillas, o sea, por qué las personas tienen teorías conspiranoicas. Un comentario, no sé si fue en Reddit, o lo vi en un video, o lo vi en no sé dónde lo vi, bueno, si fue en Facebook o X, pero el asunto es que el comentario decía algo así como que las teorías conspiranoicas son teorías conspiranoicas porque no se basan en la realidad, no se basan en fenómenos cotidianos o fenómenos que se dan en la naturaleza, sino que se basan en preconcepciones o en ideas o pensamientos o en ideologías. Es decir, tú no estás creyendo en algo porque hay evidencia que indica eso. Tú crees en eso porque es algo que ya tienes de base, porque es algo que quieres que sea real y retroactivamente construyes evidencia. Entonces, claro, esto es muy interesante porque cuando solo estamos viendo un lado de la historia y queremos ver el otro lado de la historia para darnos cuenta de que solo estamos viendo un lado de los dos, es importante retroceder los pasos, ver qué fue lo que realmente sucedió y a partir de eso decir, ok, ya entiendo, ya
ya sé qué fue lo que sucedió, ya sé por qué me comporté de esta forma, por qué esta persona se comportó de esa forma, y ya sé cómo solucionar el problema. Y al mismo tiempo te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que creías, las creías no porque había evidencia, sino porque o estabas herido, o estabas molesto, o sentías que todo era muy injusto, y entonces estabas viendo las cosas como tú querías que fueran. No sé si me di a entender con todo el montón de cosas que dije. Sí. Y, ¿sabes? Otra forma de verlo es como que, o sea, tú no puedes ver, o sea, no puedes ponerte en, o sea, aparte de encontrar la otra perspectiva, es ponerte en los zapatos del otro. Pero tú no puedes ponerte en los zapatos del otro usando tu propio sistema de creencias, o sea, usando tu línea de razonamiento. Porque esa no es la línea de razonamiento del otro. Entonces, si tú tratas de ponerte en los zapatos del otro, con tu propio sistema de creencias, no estás haciendo absolutamente nada porque obviamente te va a parecer que no tiene sentido. Es como tratar de ver, no sé si has visto probablemente, Dios santísimo, esto me va a matar. Las notificaciones del Telegram que se supone... Las notificaciones, esto va para bloopers, las notificaciones del Telegram que se supone que había desactivado y en realidad lo único que hice fue cerrar la ventana, pero no sale, o sea, pero siguen apareciéndome las notificaciones de escritorio. Eso es porque aquí está. Eso es porque el desktop Telegram está, sí, ya está. Se mantiene activo de fondo. Sí, no, y ya lo cerré, ya desactivé las notificaciones de escritorio. Ajá, entonces ¿dónde estaba? Es como... Luego te enseño a cambiar la configuración. Sí, no, ya la configuré. ¿En qué estaba? Ah, sí, yo no sé si tú has visto, si te suena la imagen, tipo, en estas galerías de arte donde los cuadros no están pegados a la pared, sino como guindados del techo. O sea, que está como el medio de la sala el cuadro. No. Y tú los puedes, bueno, sabes que hay cuadros, hay pedestales pero eso funciona con cuadros gigantes, que son cosas más como tridimensionales, que no está pegado a la pared el cuadro, sino que sabrá Dios la razón detrás de eso, pero el cuadro está como puesto en medio de la sala y tú puedes ver tanto como un lado del lienzo como el otro lado, que obviamente tendrá cosas diferentes de un lado y del otro lado. Entonces, tratar de entender la perspectiva del otro usando tu propio sistema de creencias es como que tú estés viendo el cuadro desde un lado y tratas de ver que hay en el otro lado tratando de atravesar el lienzo. No puedes, tienes que rodear el cuadro y muy probablemente rodearlo desde lejos hasta que te pongas del otro lado y tú, ok, ya entiendo. Tú dijiste algo, Rockma, no me acuerdo en qué podcast fue, no sé si fue el primero o el segundo o el tercero. Este es el cuarto, creo. Sí. Bueno, no recuerdo en cuál fue, pero tú dijiste algo así como, o sea, estamos hablando de religiones y tú dijiste que muchas veces el problema era que, o sea, venía una persona religiosa y le decía, bueno, en mi religión esto está mal y demás. Y eso está muy bien, o sea, la gente puede creer lo que quiera creer. Pero luego el problema venía cuando esta persona te decía, oye, pero eso que estás haciendo, mi religión no lo permite. Y tú como, me da igual, yo no soy de tu religión, ¿por qué me estás imponiendo una creencia que no es mía? ¿Y por qué estás intentando ver mi realidad a través de tu creencia? De tu dogma o X. Exactamente. Y es básicamente lo mismo, solo que es básicamente lo mismo. Y funciona a muchos niveles. No es solo cuando estamos intentando resolver problemas con una persona, en tu caso con la que, bueno, hubo una amistad y luego se rompió y luego intentaron acomodar pero no pudieron. No solo es en esos casos tan fuertes, sino en el día a día. Cuando estamos hablando con otra persona y no estamos entendiendo nada de lo que está diciendo, pero otras personas sí lo entienden y tú te quedas como, pero este tipo es gafo, ¿qué le sucede? Muchas veces es porque está intentando decodificar su mensaje a través de tu sistema. Exacto. Lo cual va a ser horrible, pero terrible. Iba a ser un ejemplo como súper específico y random, que era cuando
¿sabes estos posts que hay mucho por Twitter y por Facebook? Que son que si puedes resolver este ejercicio matemático y es una ecuación pendeja. Y entonces tú te vas a los comentarios y cada uno tiene una respuesta. Y la razón por la cual cada uno tiene una respuesta es porque hay una forma muy específica de resolver las ecuaciones. Y muchas personas no lo hacen de esa forma súper específica, sino que lo hacen como lo vean más lógico y entonces le dan resultados diferentes. Tal pues cual. Lo mismo. Es así. Bueno, otro ejemplo es que, bueno, es que eso se ve más frecuente que imposible. Eso se ve, esto de tratar de decodificar un mensaje a través de tu propio sistema, que está buenísimo el ejemplo de la religión que volviste a traer, porque es como, o sea, tú no puedes tratar de entender los pecados del otro a través de los mandamientos de tu religión. Es como, mi religión no lo permite, bueno, pero la mía sí. En la mía sí. Eso que en tu religión es terrible, en la mía sí se puede hacer y no hay problema. O sea, ya. Algo que eso se ve mucho, ¿sabes cuándo? Cuando los niños se molestan o lloran por algo, o dicen que quieren algo o que no quieren algo. Y muchas veces los adultos, sus padres o profesores o tíos o lo que sea, interpretan ese mensaje desde sus creencias de adulto, cuando en realidad lo que está tratando de decir el niño es una cosa que, o sea, es una cosa que ni pendiente con lo que los adultos están interpretando. Por ejemplo, fue uno que lo leí hoy. Un señor, que ahora es coach de cuestiones de inteligencia emocional, su hijo pequeño de 3 años llega y le dice, o sea, llega llorando y le dice, papá, soy feo. Y claro, él dice, la reacción de todos los padres y profesores de la vida es decirle, no, hijo, no lo eres, tú eres hermoso, no sé cuánto, O sea, el adulto de inmediato va a interpretar ese, papá, soy feo, como el niño está en un peligro inminente de sufrir de baja autoestima y yo tengo que hacer algo ya para evitar que eso pase. Entonces trato de reprogramar a mi hijo con el, no lo eres, hijo, tú eres hermoso. Y quiérete y la cosa. Y en realidad este señor lo que hizo fue algo, gracias a su conocimiento en PNL, lo que hizo fue programación neurolingüística. Lo que hizo fue preguntarle, ok, hijo, ¿por qué crees que eres feo? Y él, por mi cara. Ok, ¿qué es lo que no te gusta de tu cara? Mis ojos. Ok, ¿y por qué no te gustan tus ojos? Porque mi hermano los tiene de un color y yo los tengo de otro. Ahí, o sea, ya cuando tú llegas a ese punto, es como toda tu película mental de adulto de que el niño tiene baja autoestima, se cae más rápido que un estornudo. Porque el niño realmente no cree que es feo, él simplemente se dio cuenta que su hermano tiene un color de ojos, él tiene otro color de ojos y él quiere tener el color de ojos de su hermano. Tan sencillo como eso. Lo peor es que, y el papá lo resolvió del modo... De hecho, eso está más cerca de la envidia que otra cosa. Sí, y el papá lo resolvió del mejor modo posible porque él dice, claro, él en este momento tiene 3 años, o sea, no se da cuenta, pero mi color de ojos es el mismo que el de mi hijo. Y yo le pregunto, hijo, ¿tú has visto mi color de ojos? Sí. ¿Y te parece que mi color de ojos es feo? No. Bueno, mi color de ojos y tu color de ojos son el mismo color. ¿Todavía crees que tu color de ojos es feo? No. Y ya, y con la misma que dijo, papá, soy feo, y estaba llorando, con la misma dejó de llorar y todo se resolvió. Pero es porque el papá trató de ver la cuestión desde el punto de vista del niño. De hecho, hay algo que me gusta de ese ejemplo, y es que muchas veces los padres, cuando están intentando darle una respuesta a los niños, son como hiperconductistas. O sea, el conductismo es la teoría de que el conocimiento se debe impartir de una sola forma y al mismo tiempo de forma inmediata, ¿no? Que es como se imparten mucho las matemáticas. Tipo, muestran la fórmula,
unos ejercicios y eso es todo. Y tú no tienes objeción, no puedes opinar, no puedes construir el conocimiento de alguna forma más didáctica. No, simplemente lo recibes. Y la forma en la que se crean los niños es precisamente esta. Es súper conductista. O sea, te llega a casa y te dice, ay papá, eso es feo, ¿no? Entonces, Dios mío, mi interpretación de un niño es horrible. Entonces, que es muy feo y el padre dice, no, tú eres hiper guapo. Claro, el niño lo cree, ¿no? Porque es un niño y tú que diga el padre lo va a tomar como realidad objetiva, pero estás sembrando las semillas de el no pensamiento crítico, el de aceptar las cosas a como face te las value, dicen, ¿no? Que dice en inglés, aceptarlas tal y como son. No, tal y como son, no, tal y como te las presentan, sin ver más allá. Pero lo que dice el pana es mucho más efectivo porque le estás diciendo, o sea, le estás enseñando al niño que en lugar de simplemente, bueno, decir soy feo y quedarse en ello, ver más allá, indagar en por qué cree que es feo y luego darse cuenta de que es completamente ilógico. Exactamente. Porque esto de la belleza y la salud, o sea, la estética es una más ilógica que depende demasiado del ser humano. Pero sí, y muchas veces pasa cuando una persona tiene un punto de vista que por un lado es muy mente cerrada, y mente cerrada no significa estoy abierta a debate, eso no tiene nada que ver. Mente cerrada es todo lo que tiene que ver con este es mi punto de vista, es una silla muy bonita y no me voy a levantar de ella jamás. Eso es ser mente cerrada. Tal cual. Exacto, ser mente cerrada es mi perspectiva, donde está mi perspectiva es el trono de hierro. Y de aquí nadie me saca. Exactamente. Y claro, por un lado son subte cerrada y por el otro tienen muy poco pensamiento crítico. Porque aparte de que tienen su bonito trono y no quieren despegarse de él, tampoco se ponen a pensar si su trono es incómodo. Que digo, es un trono de hierro, por Dios. Y no tiene cojín. Si prestaste atención. No tiene cojín. El que prestó atención a la serie se da cuenta de que esa vaina no tiene cojín. Y es horrible, te desintegra los huesos, pobre gente. Y se supone que tú estás ahí sentado todo el día. Por Dios, qué horrible. O por lo menos 3 horas. Eso. O por lo menos 3 horas al día. O sea, es como, ¿cuánto tiempo de verdad puedes aguantar este? Pero como es el trono de hierro, no te mueves. Exacto. Y es triste, porque de esa forma, por un lado, nunca vas a crecer en la vida y por otro, nunca vas a solucionar ningún problema. Porque el primer paso para solucionar un problema es tener un poquito, no sé, de empatía, de poder estar en la silla de otros y decir, cónchale, esta silla es más cómoda que mi trono de hierro. Mi trono de hierro sigue siendo súper espectacular y súper épico, pero este cojín, admito, es muy cómodo, ¿sabes? Y llegar a ese punto medio. Exactamente, que de hecho... O incluso abandonar por completo tu perspectiva. Exactamente. Esto, antes de entrar en el siguiente tema, quisiera mencionarlo así rápida y fugazmente, y es que las perspectivas no son eternas. Tú puedes tener una perspectiva respecto a algo, pero eso no significa que siempre vas a tener esa perspectiva. Eso va cambiando con el tiempo y lo puedes hacer incluso a propósito. Puedes simplemente decir, ok, ¿sabes qué? No voy a volver a ver esto de esta forma nunca más. Tal cual. Y caminas al otro lado del lago y ves la otra vista. Que de hecho tú quieres quieres saber tipo unos tipsitos rápidos para que tú sepas si tú o alguien que tú conoces es ese tipo de persona que es mente cerrada y que solamente acepta ver un punto de vista acerca de las cosas que obviamente es el propio. O sea, tipo, ¿cómo sabes si tú o el otro está sentado en el trono de hierro? Primero tú la ves encontrando conflicto y motivo de discusión y de debate donde muchas veces ni siquiera hay, porque ve cómo todos los demás tienen, o sea, es como un maestro para encontrar dónde discrepa su punto de vista del punto de vista del resto. O sea, es como el rey, es como Cersei en el trono de hierro viendo conspiración para destronarla en todas partes. Y también es el tipo de persona que te dice, es que la gente no cambia. Cuando tú ves a alguien, no, es que la gente nunca cambia. Sí. Esa persona también, o sea,
hay una razón por la que cree eso, y es porque ella misma no quiere cambiar o no está abierta a la posibilidad de cambiar. Yo odio, pero odio con todas mis fuerzas ese tipo de pensamiento. O sea, el ser humano es reconocido precisamente por su capacidad de cambiar y adaptarse a las circunstancias. La gente cambia, pero cambia mucho. Cambia cada día, cada mes, cada semana, cada año. Lo dije en un orden errado, pero no importa. Exacto. Y puede... Cónchale, qué horrible. Sí. Lo que puede pasar es que cambien en unos aspectos y en otros no. Eso sí puede que pase. Pero de que la gente cambia, cambia. De que la gente cambia. Ahora. Y hablando de esto de... Que yo lo mencioné ahorita, ¿no, Rockman? Coméntanos de la empatía. Para allá iba. Súper importante. Para allá iba porque... Okay. Para allá iba porque así como tú puedes detectar, es como que, fino, ya yo detecté que tal persona o yo mismo estoy sentado, incómodamente sentado en mi trono de hierro. ¿Cómo diablos hago para, sabes, como para por lo menos pararme a inspeccionar el banquito con cojín del plebeyo que tengo al lado? Que obviamente no está sentado en el trono, pero tienes que estar sentado en alguna parte. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, hay una cosa muy linda que ayuda a eso, y es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, y ya yo estoy repitiendo empatía mucho, es la capacidad de una persona de entender, por lo menos entender, ni siquiera tiene que ser aceptar ni aprobar, pero entender las emociones o los pensamientos de las demás personas o de las demás criaturas a su alrededor. En el podcast pasado estuvimos hablando de la empatía que puede desarrollarse en las personas, sobre todo desde la infancia, cuando empieza a relacionarse con animales. Se desarrolla ahí una empatía hacia la vida de los demás seres vivos que nos rodean, no solamente los de 2 piernas, los de 2 patas, sino también los de 4 patas, los de alas, todos los seres vivos que nos rodean. Entonces, nuestra empatía es nuestra capacidad de entender o tratar de entender lo más posible de dónde vienen las emociones ajenas, cómo es estar en los zapatos de otro. Es nuestra capacidad de entender cómo es calzarse los zapatos de otra persona. Por ejemplo, yo en estos momentos a mí me pueden decir, bueno, ponte en los zapatos de una persona que igual que tú es profesional, está emprendiendo su propio negocio, o bueno, sin ir muy lejos, el ejemplo de nuestro amigo ilustrador, Peter. Él, igual que yo, es una persona que está, ¿sabes? Tiene un trabajo, un emprendimiento, se gana su dinero, tal, pero él hasta hace nada estaba viviendo en la casa de su familia, donde las condiciones para él trabajar y poder hacer sus ilustraciones eran súper incómodas. Cero paz emocional, cero paz mental por los conflictos en su casa, y apenas fue recién que alquiló su primera vivienda, su primer espacio, su primera habitación afuera de su casa para tener su propio espacio. Yo en este momento no estoy en esa situación porque ya he podido rentar, gracias a Dios, un espacio para mí, pero definitivamente puedo ponerme en su lugar. Nada más con imaginar cómo sería mi vida o cómo me sentiría yo si yo tuviera que estar en sus circunstancias. O sea, si yo estuviera haciendo todo esto del podcast, el negocio, los cursos, la guía, tal, y estuviera en un lugar donde no tengo mi privacidad, donde todo el tiempo son conflictos entre otras personas, donde no duermo de forma cómoda, donde no duermo las horas que necesito tampoco, donde tengo que escuchar desaprobación constante de otras personas sobre lo que hago y dejo de hacer. O sea, el impacto que eso tiene
el impacto que eso tendría sobre mí sería terrible. Terrible, porque no es solamente que estás viviendo en casa de tu familia y no tienes tu espacio, ya siendo yo un adulto profesional que trabaja, sino, ¿sabes? Sino que es un ambiente que de paso es súper insano. Si yo estuviera completa y absolutamente triste y marchita y desesperada, entonces, obviamente puedo ponerme en su lugar, y eso lo puedo hacer solamente porque tengo empatía. Si no la tuviera, no me importara, ni siquiera podría entenderlo. No sé si yo iba por Dios, los perros. Que hola, perritos. Les presento a los perros míos. Sí, querían colarse en el podcast, tenían una perspectiva muy relevante en el tema de la empatía. Sí, de hecho, justo lo último que mencionaste de que no podrías entenderlo, no podrías sentirlo de la misma forma si no tuvieras empatía, me recuerda al hecho de que la empatía es algo que, una vez, no retomándolo otra vez con lo del niño y el padre que es coach y toda la cuestión, la empatía es una de esas cosas que tú no puedes enseñarle a un niño. El niño tiene que desarrollarla por su cuenta, o sea, no puedes llegar y decirle, no sé, siéntete mal por haber empujado a tu primo, porque no, el niño va a estar pensando, mi primo tenía una chupeta y yo quería la chupeta y la empujé y se la quité, mamá, ¿de qué estás hablando? Y antes de todo eso, lo primero que va a preguntar es ¿por qué? Siéntete mal porque lo pensaste, ¿por qué? Totalmente, el niño dice, ¿por qué él tiene una chupeta y yo no? Exacto, tenemos la misma edad. Tal cual, yo quería la chupeta. Pero ¿por qué no? Exacto. Igual que los valores, igual que el respeto, la solidaridad y demás, la empatía es algo que se tiene que ver en el ambiente, en el hogar y en la escuela. Y al mismo tiempo tiene que haber momentos en los cuales el niño va a desarrollarla por su cuenta. Ya sea viendo animales, ya sea, no sé, una persona pidiendo la ayuda y él dándosela. Sí, exacto. Viendo cosas trágicas, en especial si son cosas trágicas. Digo trágicas, pero no es necesario, no sé, que alguien se muera, no es suficiente con que alguien se caiga de un escalón o algo así. Exacto. Y que ese alguien sea un familiar, porque los niños sienten mayor respeto hacia los familiares, lógicamente. De esa forma la empatía se puede desarrollar. Y es algo que, lo que está diciendo al principio, se imparte y se intenta como meter dentro de la cabeza del niño, y muchas veces se genera el efecto contrario. Y hay personas que cuando crecen tienen baja empatía. Claro, porque es que tú no puedes generar empatía por medio de la imposición. Eso es que sí, totalmente lo opuesto. Es como enseñarle a un adolescente a quedarse sobrio por medio de una borrachera. Sí, no puedes, simplemente no puedes. El mejor modo de desarrollar empatía en otra persona, o el mejor modo de practicar tu empatía para mejorar la tuya, es estando en entornos o viendo situaciones que son empáticas, o sea, siguiendo ejemplos empáticos. Y esa habilidad de ser empático es muy útil porque te ayuda a llegar como al paso siguiente en la escalera de la sabiduría, que es ser compasivo. Que ya es como que bueno, que ya no es solo que tú entiendes cómo el otro se siente, porque cuando eres empático tú puedes entender por qué una persona hace algo, pero no necesariamente estás de acuerdo, no necesariamente lo apruebas. O sea, yo podría entender por qué una persona hace lo que hace y todavía pensar que esa persona es tremenda pendeja. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Entonces, cuando tú vas al escalón siguiente, tú es como que bueno, ya ni siquiera se te cruza por la cabeza pensar si esa persona es pendeja o no. Tú simplemente entiendes que esa persona está pasando por un proceso personal, así como tú estás pasando por los tuyos, y ya, y le deseas lo mejor. O sea, le deseas que salga del asunto lo mejor posible. Que eso ya es como que bueno, otro nivel ahí, que bueno, otro nivel zen al que es difícil llegar, lo admito. Matthew Colville, él es un ¿cómo se llama? Influencer es la palabra. Estaba pensando en influencer y yo ya, Pedro, no es influencer, hay una palabra similar. Es un influencer, el tipo juega juegos de rol y tal, y
tiene un canal con un montón de miles de, no sé, creo que ya son 2 millones de suscriptores, no sé, tiene muchísimos suscriptores. El asunto es que el pana tiene 50 años o 51 años, una cosa así. Y me sorprendió muchísimo porque las personas con esta edad, o sea, lo que la chaviza llama boomers, tienen esta conducta muy cerrada, muy hermética, no están como muy ahí para el pensamiento libre y tal. Pero Matthew Colville es totalmente lo opuesto. El tipo siempre está investigando nuevos temas, está como súper abierto a discutir cosas, es súper progresista, entre comillas, y me cae súper bien. Y una de las cosas que él dijo en uno de sus hangouts, no son podcasts como tal, él simplemente está ahí respondiendo preguntas y tal, en Twitch. Él le hicieron la pregunta de qué opinaba sobre la gente estúpida. Y entonces, y de hecho le hicieron esa pregunta porque él justo acaba de decir que o sea, siempre lo consideraban una persona inteligente, ¿no? En la escuela y demás. Y él, o sea, se detuvo un momento, como que analizó bien lo que tenía que decir y dijo, acabo de decir que soy inteligente, pero la inteligencia depende de muchas más cosas que simplemente, no sé, poder resolver muy rápido una ecuación matemática o recordar todas las fechas de nacimiento de los padres fundadores, porque es estadounidense o algo así. Él simplemente dice, mira, la mayor parte del tiempo la gente no es estúpida. Lo que pasa es que están lidiando con cosas de las cuales tú no conoces. Tal cual. Y eso es como, verga, tienes mucha razón, pero muchísima. Hay un montón de personas que no responden a las preguntas que le hace el profesor en clase, no porque no lo sepan, porque sean gafos, sino porque por dentro se están muriendo de ansiedad. Tal cual, puede ser, sí, totalmente. Bueno, es que sí, A mí me ha pasado muchísimas veces. Es que el solo hecho, bueno, relacionado a nuestro post de Instagram de ayer, o sea, ¿cuánto hay? Te aseguro que la gran mayoría de los niños no levanta la mano, no porque no se sepan la respuesta, es porque crecen en una cultura de si te equivocas la cagada. Entonces, antes que arriesgarse a equivocarse, pero eso ni levantan la mano. Y lo más probable es que la respuesta que tengan en la mente sea la correcta y que ellos sepan que sea la correcta. Pero obviamente por la mente les aparece la sola posibilidad. ¿Qué tal si remotamente los planetas se alinean y la respuesta que tú sabes que es correcta no lo es? Vas a hacer el ridículo. Mejor no levantes la mano. Es súper feo porque yo escribí ese post, yo escribí el caption y aún así lo sigo haciendo. Hay muchas veces, tanto en el trabajo como en la universidad, que me hacen preguntas en general y yo creo que sé la respuesta y estoy así como que levanto o no levanto la mano y demás, y no lo hago por miedo, y resulta que justamente lo que estaba pensando era la respuesta correcta y lo dijo alguien más. Y por un lado se siente horrible porque pudiste haber sido tú, y al mismo tiempo se siente incluso peor, al menos en mi caso, porque me di cuenta de que sigo cayendo en el mismo problema que siempre. Sí, es fuerte. Es fuerte zongo, de verdad, es una situación bastante pesada. Sí, o sea, totalmente. Entonces, ¿a qué ayuda a ser empático? Bueno, entender ese tipo de cosas. Entender que la gente probablemente está lidiando con ese tipo de cosas. También otras veces puede ser que no es que la gente es estúpida, es que la gente está lidiando con cosas por las que tú probablemente ya pasaste y por lo tanto tú ya sabes la respuesta, y esa otra persona todavía no ha pasado por lo que tú pasaste y obviamente no sabe la respuesta. Yo en la universidad tenía una de las referencia a nuestro primer podcast de mi historia, esta persona manipuladora que me tuvo ahí en ese círculo vicioso de autodenigración por tanto tiempo. Yo veía que, claro, yo era la que estaba más afectada por esa energía chimba, porque era una de las personas más cercanas, pero yo veía que hacía lo mismo con otras personas, con otros amigos, con otros compañeros que no eran tan cercanos, que
no sé, era como que le daban la confianza de contarle que un problema que les pasaba y el pana los denigraba, o sea, los denigraba así pero mal, les decía que era una estupidez que estuvieran dándose mala vida por esos problemas. Y yo un día tuve que aguantar después sentarme con una chica que justo había venido de esa trapeada de piso. Ella me echó el cuento de todo lo que le pasó y yo, coño, pero es que este toche, o sea, el hecho de que para él sea fácil ver la respuesta al problema, porque probablemente ya le pasó, porque probablemente tiene la sabiduría para enfrentarlo, lo que sea, no quiere decir que tú tengas esa misma sabiduría, porque tú apenas estás pasando por la situación, tú no tienes ni idea de cómo resolverlo. Exacto, exactamente. Y es feo, la verdad. Entonces, Iba a decir algo así como muy revelador, pero se me fue. se te fue. Sigue hablando. Se me fue el tren del pensamiento. Seguimos hablando. Bueno, hay una cosa sobre la que teníamos planeado enlazar esto que era la pronunciación Sí. la pronunciación no me está ayudando, pero creo que ya tú le atinaste a lo que yo estaba tratando de decir. El eclecticismo. El eclecticismo, gracias. You're very welcome. A ver. Si alguien estudia filosofía y tal, lo más seguro es que va a agarrar un tomate y me lo va a lanzar a la cara y le voy a decir muchas gracias, estuvo sabroso el tomate, la próxima vez traiga todo. Y es porque el eclecticismo es una escuela de filosofía griega súper antigua. Y yo simplemente voy a agarrar que si el core concept, o sea, el ideal principal de ellos, y lo voy a extrapolar aquí, que es la forma en la que se utiliza la palabra ecléctico hoy en día. Y es para referirse a la práctica o la creencia de que no hay ninguna creencia absoluta. No hay ningún dogma. Saben que los dogmas son estas creencias que son como irrevocables para una persona. Y que no necesariamente son religiosos. Hay dogmas que no son para nada religiosos. De hecho, un tema de conversación que he visto bastantes veces en las redes es la de la ciencia dogmática, o las personas que creen ciegamente no en la ciencia como tal, sino en científicos, en personas. Exacto, o en las leyes, en este caso, o en las leyes científicas que están vigentes hoy. Exacto, exactamente. En este caso estaría más enfocado a las creencias que uno tiene, que están como muy arraigadas y de las cuales uno no se quiere desprender. En especial cuando tú estás intentando conversar con una persona que tiene otras creencias. Entonces, claro, ambas chocan así como bastante fuerte y los dos terminan lastimados. El eclecticismo aboga por decir, mira pana, no existen creencias absolutas, así que agarra tu dogma, levántalo, lo tiras a la basura y te vas a buscar otras ideas. Y de hecho los eclécticos, estos filósofos antiguos, lo que hacían era ir a distintas escuelas, incluso escuelas que eran rivales entre sí, y estudiaban con distintos maestros, y luego de hacer toda esa exploración, se sentaban y decían, ok, yo creo que esto y esto es cierto, y esto no. Entonces, esto que está acá lo voy a agarrar como mío personal, y a partir de ahí voy a fundamentar mis valores, mi ideología en general, mi filosofía de vida. En este caso, muchas veces tenemos... ¿Cómo? No, que está bello, está bello. Sí, demasiado. En este caso, el problema que tienen muchas personas es que no son capaces de desprenderse de sus ideas, lo cual es bastante interesante porque las ideas no tienen peso. Puedes desprenderte de ellas cuando te dé la gana, pero la gente simplemente no quiere, se aferra a ella con uñas y dientes, incluso cuando estas ideas les hacen daño. Entonces, claro, tú no puedes resolver un problema que necesite más perspectivas si no estás abierto a la posibilidad de que las otras perspectivas sean más correctas que la tuya. Y esta es otra cosa, muchas veces en debates y tal, y nosotros lo mencionamos muchas veces, lo más importante es llegar al middle ground, ¿no? Como el punto medio entre ambas perspectivas, y a partir de ahí como zanjar, no un empate, pero sí una resolución. Exactamente. Hay muchas ocasiones, aún así hay muchas ocasiones
demasiadas, más de las que uno pensaría, en las que resulta que uno está en las que uno está completamente equivocado, pero equivocado totalmente, like, de las 5 cosas que dijiste, 7 están mal, y en esos casos simplemente no te queda de otra que desprenderte de esos pensamientos y decir, ok, estuve completamente mal, y agarrar otros, no necesariamente los de esa persona con la que discutiste, pero cónchale, al menos tomarlos en cuenta en intentar como meterte nuevas ideas en el coquero. Exacto. Muchas veces esto se ve reflejado en la gente que dice, o sea, luego me enredo otra vez, qué bonito, luego de una discusión, la gente se queda así como y se sientan y tienen como que pensar muy bien las cosas, pues justo si les pasó eso es que les dieron en el blanco y consiguieron darle una patada a sus dogmas. Tal cual. Y te quedaste vacío. No sé qué quieres aportar a esto. A ver, coméntame. No, que está bellísima la explicación y concuerdo completamente contigo. Ahora, voy a presentar un contraargumento, yo poniéndome como en el lugar de alguien que está escuchando esto. Tipo, ok, chévere. Ser ecléctico significa que yo puedo ir por ahí agarrando, ¿sabes? Como, bueno, las creencias de Peter, las de Roma, las de Dross, las de Dallas, las de Roma Gallardo, las de Dallas, las de quien sea. Y eso no es, y eso no es hipócrita, Roma, y eso no es hipócrita, Peter, no, porque ser hipócrita es decir que tu sistema de creencias es A y que tus acciones corresponden a un sistema de creencias B. Eso es ser hipócrita. Hipócrita es que yo le diga a Peter, que me encanta tenerlo como socio, que me encanta que sea mi editor, y luego cuando él me entrega, y que luego mis acciones, cuando él me entrega los captions, cuando él me entrega X o Y cosas, yo lo que haga sea cambiar absolutamente todo lo que hizo, porque me parece que todo lo que hizo está mal. Eso es hipocresía, porque entonces a mí no me encanta el trabajo que está haciendo. Ser ecléctico significa que tú vas a ser lo bastante flexible para entender diferentes puntos de vista, y cuando los entiendas puedes ver cuáles de tus criterios propios coinciden o no con esos puntos de vista, o si puedes armar tu propio sistema de creencias y valores a partir de los puntos de vista que exploraste. Por lo menos eso fue lo que yo tuve que hacer con el asunto de las religiones, porque hay muchas cosas de la religión cristiana que a mí me encantan. Hay muchas enseñanzas de Cristo, de Yeshua, que a mí me encantan. A mí me encanta esto de procurar ser lo más compasivo posible con una persona que tú ves que necesita ayuda. A mí me encanta eso bueno, ¿sabes? ¿Cómo lo replanteo? A mí me encanta eso de procurar pasarle por encima a tu orgullo para hacer las paces con tu enemigo, o para desearle a tu enemigo el bien. Que eso es la forma súper elevada de decir, ¿sabes? Somos enemigos porque tenemos diferentes perspectivas acerca de X tema, pero no quiere decir que yo quiera que te atropelle un camión. Eso es demasiado impresionante. Creo que de todas las cosas que enseña el cristianismo, aquí voy a meter un poco de cosas que no vienen al caso, pero de todas las cosas que enseña el cristianismo, creo que esa es como la más bella. De poder, es perdonar a tu enemigo sin olvidar lo que hizo. Exacto. Exactamente, claro, porque si lo olvidas tú no aprendes la lección y se te va a repetir, papi. Pero es perdonarlo en el sentido que tú no vas a estar toda la vida echándole en cara lo que hizo, o echándote a ti mismo en cara lo que hizo. Y por cierto, el ruido es que está lloviendo a cántaros aquí. Pero ¿qué pasa? Hay otras cosas de la religión. No me oyes, ¿verdad? Porque está lloviendo terrible, me voy a acercar más al mic.
Hay otras cosas. No, es al revés. No escucho la lluvia porque te escucho así mucho. Ah, ok. Ah, coño. Me acaban de decir, señores, me acaba de decir mi editor que hablo muy duro. No. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Ajá, entonces hay cosas de la religión cristiana, de la religión católica que a mí no me gustan. Y voy a hacer la distinción entre católicos y cristianos porque los evangélicos o son los testigos de Jehová se llaman a sí mismos cristianos y los católicos son católicos y a unos les molesta que los llames como otros y bueno, eso es otro asunto. Pero hay cosas que a mí no me gustan como que las mujeres no puedan ser sacerdotisas. O que a juro tienes que ir a misa los domingos, o que a juro tengo que sentarme a contarle mis pecados y mis problemas existenciales a un extraño que yo no conozco, porque supuestamente él es el que tiene la conexión con Dios y yo no la puedo tener porque no estoy ordenada como sacerdote, a pesar de que supuestamente todos somos hijos de Dios y somos iguales a sus ojos, así que Dios debería escucharme más o menos con la misma prioridad de lo que escucha el sacerdote. O sea, ese tipo de cosas a mí no me gustan. O sea, a mí no me gusta el hecho de que por un lado te digan que no puedes ir adorando figuras de yeso, pero las iglesias están llenas de figuras por todos lados. Y en Semana Santa tú vas paseando una figura de yeso. Entonces, ese es el tipo de cosas con las que yo no comulgo. Pero la enseñanza núcleo de Yeshua, eso a mí me encanta y es con lo que yo me quedo. La enseñanza núcleo del budismo, del desapego, de no aferrarse a las cosas, eso a mí me encanta. Ese dicho musulmán que dice que cuando salvaste a una persona, salvaste a toda la humanidad y si destruyes a una persona, destruiste toda la humanidad. Eso a mí me parece bellísimo. Pero obviamente no puedo estar de acuerdo con que a mí me apedreen si salgo a la calle sin burka. Entonces eso es ser ecléctico, es tomar lo mejor que te ofrece cada perspectiva y tratar de actuar, o sea, tratar de ser la mejor persona que tú puedas ser basado en eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí, palo de agua. hilándolo un poco aquí hilando esto un poco con el siguiente punto, y es, Rockman Peter, ya me quedó claro, llevo aquí 1 hora y no sé cuántos minutos escuchando, ya entendí que tengo que abrir mi mente, tengo que ser más empático, tengo que ser más ecléctico, ya entendí todo eso, pero ahora ¿qué hago con toda esa información? Bueno, resolver el problema. Ahora hay que resolver el problema, porque si están escuchando esto y quieren saber el secreto detrás de todo esto es porque tienen un problema con alguna persona, incluso con ustedes mismos, con un familiar, con X, y quieren solucionarlo. Ay por Dios, no me va a salir la palabra. No, mejor. Me va a poder. Tú puedes. No puedo decir la frase. Mejor que como nosotros lo hicimos. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Exacto, si quieres resolver el problema, mejor de lo que nosotros tratamos de resolver. Y no pudimos. Muchas gracias, Rockman. Mira, si no estuvieras aquí, yo todavía estaría enredado con esa frase. Bueno, hay dos soluciones a tomar en cuenta. La primera es la solución ideal. Es decir, lo máximo que puedes sentir. Es la solución más perfecta, por así decirlo. Y digo que es la solución, o sea, quiero separarlo de la solución práctica, que sería la solución que sí puedes conseguir. Porque si nosotros apuntamos a la solución ideal, si intentamos conseguirlo lo mejor que podamos, entonces quedaremos muy cerca de la solución práctica, de lo que realmente se va a dar. En cambio, si intentamos apuntar directamente a la solución práctica sin tener en cuenta otras opciones, y entonces vamos a caer incluso por debajo de lo esperado. Y al final vamos a tener una solución basura. Exactamente, es como cuando te dicen estudia para sacar la nota máxima
para que saques un poquito menos, porque si estudias para aprobar solamente vas a raspar. Exactamente, apunta a las estrellas, pana. Ahora, ¿cómo se consigue la solución ideal? Fácil, es muy fácil. Normalmente los problemas están constituidos por dos partes, es decir, grupo A y grupo B que están pegándose, un tema, que es el tema que los une, y luego está el error, ¿no? La falta de conexión, la disyuntiva. Perdón. Entonces, están estas dos opciones que dije. Está este esquema, y la forma de conseguir la solución ideal es intentando ver cuál es el mejor estado. Por ejemplo, yo tuve un problema con un amigo porque dos amigos que tenemos en común suelen hacer chistes muy así para ponerlo ligero, muy homófobos, muy misóginos, y yo estaba como bastante cansado del asunto ya, y entonces se lo comento a mi pana. Entonces mi pana me dice, hey, yo puedo hablar con ellos, y yo le dije, no lo hagas, no hables con ellos. Y entonces él me dice, ¿por qué no? Los problemas se tienen que solucionar. Y yo le digo, no hace falta solucionar este problema, porque el problema solo lo tengo yo. Y él me dice, no es cierto, porque si a ti te afecta y ellos lo están haciendo, entonces los problemas son de ambas partes. Yo le digo, ok, ya va, un momento, tienes un buen punto, pero yo no quiero solucionar este problema, no quiero hacerlo. Ahora, la solución de mi amigo, la solución que él me estaba ofreciendo era una solución ideal, porque estaba viendo hacia el mejor bien. En este caso era yo hablar con ellos, tratar el tema y llegar a un acuerdo, que se iba a conseguir, porque estos dos panas, estos dos amigos que tenemos en común, son personas que nunca pelean realmente, o sea, siempre son personas de solución, siempre están intentando llegar ahí a un acuerdo y demás. Entonces, claro, yo iba a conseguir una resolución con ellos, pero no quería hacerlo. Son temas que no me gusta tratar, y en general la situación no me gusta en absoluto, me sentía muy ansioso, entonces dije, no lo quiero hacer. Ahora, si lo que yo estaba proponiendo era una solución práctica, era una solución más factible, teniendo en cuenta que yo no me sentía preparado para tener esa conversación. Entonces, si no la tenía, estaba solucionando el problema para basically esquivando. No sé si quieres que me cuente cómo acabó todo este embrollo. Sí, por favor, o sea, yo estoy casi con cotufas acá, yo quiero saber en qué terminó eso. Ok. Mi amigo tenía una solución ideal, pero no sé si creo que ya lo hemos dicho muchas veces, esto de ser ecléctico, de estar abierto a otras posibilidades y tal. Mi amigo no está abierto a otras posibilidades, solo está viendo la solución ideal. Entonces, él fue y habló con ellos y les comentó que sus comentarios me hacían sentir mal. Yo no me enteré de eso hasta como una semana después, que uno de estos dos panas me escribe y me mandó un testamento larguísimo por Facebook diciendo que pedía perdón, que él no lo hacía a propósito, pero que yo también era una persona muy fría, que cómo podía hablar a sus espaldas, pero al mismo tiempo estaba pidiendo perdón. Yo siento que está como en un colapso mental ahí bastante fuerte entre soy el culpable, pero al mismo tiempo este pana no pudo hablar conmigo, y entonces eso fue un desastre. Yo vi los mensajes y no respondí. Ay, Dios mío. No respondí como por 6 horas. Y ese Porque pobre pana ahí en esa crisis, y tú en tu crisis, o sea, él en su crisis y tú en la crisis de que él estaba en crisis. Exactamente. Yo me salí del chat, fue el chat de este amigo, de este pana querido, y le dije, oye, compa, yo te dije que no le dijeras, porque le dijiste, y entonces él me dice, bueno, es que voy a solucionar los problemas, pero yo le dije que no hablaran contigo. Entonces yo me le quedé mirando así como... Como tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Pues mira, si tú hablas con ellos como si yo te mandara, o sea, lo que le diste a entender a ellos fue que yo te mandé que hablaras con ellos, entonces obviamente ellos me van a mandar un mensaje a mí, es lógico. Incluso si le dices que no lo hagan, y
Y él así como que, bueno, pero es que yo estaba intentando hacerlo mejor y tal. Y yo entiendo que estabas intentando hacerlo mejor, esa es la solución ideal y está chévere. Pero the state of affairs, o sea, el contexto, las cosas que estaban pasando, no daban para una solución ideal. No daban, porque yo no estaba preparado, ellos evidentemente no estaban preparados porque ese mensaje fue súper contradictorio, el que me mandó. Simplemente no se iba a dar la solución en ese momento, era un problema que se tenía que resolver después. Exacto. Ahora, ¿qué hice yo luego? Obviamente, yo regresé al chat porque tenía que responderle, no me podía quedar callado. Y básicamente, más o menos le dije que me molestaba, pero que no me molestaba tanto. Y que este pana simplemente estaba exagerando. Admito que mentí. Es cierto, mentí. Pero lo hice porque no quería tener la conversación y estaba a punto de tenerla. Y esa era la única forma para evitar tenerla. Podrán decir, no, pero es que todo se resuelve hablando. Claro, todo se resuelve hablando si ambas partes están preparadas para la charla. Gracias. Si no va a ser como tener a una persona hablando francés y otra persona hablando chino y tú esperando que se entiendan. Sin tener Google Translate de por medio ni diccionario, gracias. Pero sí, exactamente. Ese fue el gran evento que hubo. O sea, fíjate que lo bueno que Me veo... gustó el resultado. Lo bueno que veo del resultado es que tú obtuviste lo que en el fondo necesitabas, que era la disculpa de estos panas. Y la obtuviste sin tener que ponerte tú en esa línea de fuego en la que estabas tan incómodo que era tener la conversación. El problema de la cuestión, o sea, la parte no tan chévere de la cuestión, es que para llegar ahí, ellos tuvieron que estar súper incómodos porque este pana habló con ellos y luego tú estar súper incómodo porque te enteraste que hablaron con esos panas. Que de hecho, ahí sí yo quiero hacer que sí como la conclusión, como el cierre, porque yo sé que más de uno va a intentar hacer algo como esto y va a tratar de solucionar de forma ideal cosas que no se pueden solucionar de forma ideal. Ahora, de todo ese meollo, ¿cuál era la solución realmente ideal? Porque está la solución irreal esto va a sonar como mucha redundancia, pero está la solución que nosotros creemos que es ideal desde nuestro punto de vista y la que es realmente ideal porque no jode a nadie y beneficia lo más posible a todo el mundo. Que es como el punto, es como el eslabón perdido entre la solución ideal y la solución práctica. Porque en la solución práctica todo el mundo queda como que, bueno, no me jodieron, pero tampoco me premiaron, pero pudo ser peor, bueno, está bien. Lo ideal hubiera sido que en el momento en que tú le dijiste a ese pana, porfa, no hables con ellos, yo ahorita no quiero resolver ese problema, ese pana te hubiera hecho caso y no hubiera dicho nada. Y eso es algo que yo quiero que todos nuestros escuchas se lleven. ¿Por qué? Porque libre albedrío. Esa es la solución perfecta. Porque libre albedrío, cuando alguien les dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que tú hables con tal persona, yo no quiero que tú le digas, mira, a ti o sea, no importa cuánto tú creas que esa persona esté evadiendo sus demonios, evadiendo sus responsabilidades, que tiene miedo de pegar el salto y tomar la conversación, ese no es tu problema, ese es el problema de la otra persona cuando pega el salto, cuando tiene la conversación. Tú no estás a cargo de la vida de la otra persona y si esa persona te pide, por favor, no hables con tal persona, por favor, no hagas eso por mí, por favor, no envíes tal correo, no envíes tal mensaje, yo no quiero hacer esto. Por mucho que te duela, tienes que respetar su voluntad y hacer lo que te está pidiendo, porque a ti no te gustaría, o sea, ponte tú, empatía, ponte tú en los zapatos de esa otra persona, pon tú que tú eres la persona a la que le traicionan la confianza, porque eso fue lo que ese pana hizo, aunque hay traiciones peores, pero eso fue lo que hizo, que te traicionen la confianza y le digan, y hablen con fulano cuando tú acabas de decir, coño, no quiero que hagas eso. Si él te hubiera hecho caso, si él hubiera respetado tu libre albedrío, tu voluntad de no tener esa conversación en ese momento, lo más probable es que en menos de un mes, en menos de 2 semanas,
tú les hubieras hablado a esos chamos directamente y les hubieras dicho con mayor o menor grado de vulnerabilidad, berro, a mí no me gustan ese tipo de comentarios. O hubieras encontrado un meme cualquiera, lo hubieras lanzado al chat y a mí este comentario me molesta por tal. Y ellos hubieran entendido. Pero en el momento en el que tú irrespetas la voluntad de una persona, no importa que tu intención sea la mejor, lo primerito que todos tenemos que hacer es respetar los libres albedríos de las demás personas, porque nosotros no sabemos qué batallas están peleando. Si ese chamo hubiera sabido que a ti te da la ansiedad de la vida hablar de esos temas, ok, probablemente te hubiera hecho caso, pero es que él tampoco necesitaba saberlo, él solamente necesitaba respetar tu decisión. Y ese pan, y con su mejor comentario en ese caso. Sigue tú. O sea, y él, con la mejor intención que tuvo, lo que hizo fue desatar una tormenta donde no había que desatar, cuando no había que prender ni un ventilador. Exactamente. Yo creo que lo mejor que él pudo haber dicho en ese caso, ¿no? De verme diciendo, ojo, cuidado, de verme diciendo, Peter, Dios mío, toda esta frase está como hiper mal construida. Bueno, lo mejor que él pudo haber dicho era, ¿por qué no quieres hacerlo? Y a partir de ahí tener una conversación en la cual yo pudiera como expresar mi ansiedad y mis miedos respecto a esta conversación, este problema y demás, y haber llegado a una resolución primero con él, y luego sentirme en mayor confianza para tratarlo con ellos, o si no tenía la confianza todavía, al menos estar más claro en lo que yo sentía y que él estuviera más claro en lo que yo sentía. ¿Qué es? Volvemos al principio y el círculo se cierra. ¿Qué es? Que es la misma estrategia de ¿por qué crees que eres feo, hijo? O sea, tantas cosas se pueden solucionar preguntando por qué. De todas las formas de pregunta, creo que el por qué es el más útil. Y muy pocas personas lo usan. Usen más el por qué. Usen más el por qué, muchachos. Y usen más el por qué. No sé, por mucho que quieran su trono de hierro, voltéense a ver el asiento con cojín de la persona al lado. Y olvidé que era lo otro. Usen mucho el por qué. Ah, sí, y cuando les respondan, y cuando alguien les responda, sea el por qué o sea lo que sea, escuchen para entender lo que dice, no solo para contestarle lo que está diciendo. Rock Mari, usted acaba de decir algo muy, muy cierto. Bueno, no lo dijiste, pero lo tocaste el tema. Que de hecho estoy escribiendo un cuento. By the way, escribo. Disclaimer, estoy escribiendo un cuento precisamente en esa premisa, la de pollo multitasking. En esa premisa de que nosotros escuchamos para responder, no para entender. Y eso es un grave problema. Es un terrible problema. Terrible, porque no llegamos a nada con eso. Nos quedamos en nuestra perspectiva. Nos quedamos sentados en nuestro trono con artritis. Tal cual. Lo peor es que por ego, porque nos encanta nuestro trono de hierro, es como lo primero que tendemos siempre a hacer. Escuchar para responder. Es como no... es totalmente posible escuchar para entender y después respondes. Porque hay muchos problemas que se solucionan súper fácil y yo he visto problemas escalar. Bueno, hay que seguir muy lejos, las discusiones entre mis padres cuando éramos más jóvenes. Ahorita, en ese momento era como que yo era la chamita chiquita que veía a sus papás pelear y era chimbo, pero ahorita que crezco y veo los patrones de las discusiones de ambos, no es que no se entendían porque se escuchaban para responderse, no para entenderse. Y ahora que lo ves como, oh, por Dios, es demasiado importante entender lo que el otro está diciendo.
No simplemente escuchar para, vamos a ver qué de todo lo que dice puedo usar yo para decirle algo que duela 3 veces más. Es como, no, o sea, no lo estás entendiendo. Y, o sea, aquí como para acotar a todas las personas que están escuchando esto y consideran que tienen baja empatía o que son personas de mente cerrada y se sienten atacados o se sienten mal por lo que estamos exponiendo, miren, panas queridos, cualquier día es un buen día para abrir la mente, ¿saben? Tal cual. No se sientan mal por eso. A todos no nos se sientan pasa. mal por eso. A todo el mundo, pasa. Todo el mundo. Hasta Buda cuando era joven era un príncipe arrogante de shit. O sea, tranquilos. De hecho, el periodo de adolescencia, que se toma como rebeldía ilógica o irracional, en cierta forma sí es bastante irracional porque hormonas, pero lo de rebeldía es súper útil. No se dan cuenta de que cada generación intenta romper con los moldes del anterior y de esa forma es como la sociedad avanza. A veces nos vamos por un lado, a veces para el otro y nos medio caemos y tal, pero estamos avanzando. Y es por eso, porque durante la adolescencia cada generación se da cuenta de, oh por Dios, todo lo que me han enseñado es una completa y reverenda idiotez. Y deciden librarse de todo esto. Pero como tienen las hormonas a mil, pues terminan haciendo tonterías. No están deshaciéndose de esas ideas, en verdad simplemente las están combinando con otras cosas y luego terminan en el hospital diciendo, oigan, ¿por qué estoy aquí? Sin darse cuenta que tienen una sobredosis de alcohol. Me fui del tema. El asunto es que muchas personas no lo hacen en la adolescencia, pero tienes el resto de la vida para hacer. Pero es que la adolescencia es precisamente... Porque nosotros no estamos jugando. Exacto, no estamos juzgando a nadie y para juzgar a alguien, para eso nos juzgamos a nosotros mismos y que eso es lo que hacemos cada vez que contamos nuestras cosas. Y ni siquiera nos juzgamos, es como que bueno, contamos nuestras cosas y en el fondo nos estamos juzgando y luego tenemos empatía por nosotros mismos y luego pasamos al siguiente nivel que es tener compasión por nosotros mismos y decir, bueno, la puse, así es la vida, ya aprendí mi lección, estoy aquí. Mira, hay un post que he visto muchas veces no es un post, es una imagen que he visto muchas veces en Facebook y en Instagram que dice algo así como acepta que en ese momento no tenías el conocimiento suficiente para hacerlo. Exacto, que oh sorpresa, es lo que dijimos hace un rato, si un problema te parece muy fregado o si un problema te parece muy fácil y para otra persona es muy fregado, es porque esa persona todavía no tiene la experiencia. No tiene el XP, no ha buscado el botiquín, no ha encontrado el cofre, no se ha topado con la taberna donde venden las cosas. Como lo quieran ver, la analogía que le quieran poner. Sí, porque yo soy una persona que ha visto 1001 profesores en la universidad usando 1001 metáforas y he visto en la misma clase usar 2 metáforas distintas y con una de ellas un grupo de personas agarra la enseñanza. Y la otra mitad se queda como, ¿y este que me acaba de decir? Y con la otra es que agarran todos los demás. Eso es súper útil, decir muchas metáforas. Entonces, de hecho, me alegra que nuestros podcasts estén llenos de metáforas, aunque algunas sean bastante absurdas. Bueno, te aseguro que esa metáfora absurda a alguien le va a servir. En algún momento. Si no, bueno, estamos loquitos, pero bueno, ya que se hace, espero que por lo menos se hayan reído con las metáforas absurdas. Pero sí, no estamos juzgando a nadie, para eso estamos nosotros mismos que ya como autocríticos somos bastante fuertes. No se preocupen por eso, solamente intenten ser mejores mañana de lo que fueron hoy. Si justo están escuchando este podcast y tuvieron una discusión hoy, y se dan cuenta de que en esa discusión hicieron todo lo que aquí les estamos diciendo que no deberían hacer, ustedes van a ir mañana, se van a sentar mucho más calmadamente si pueden y si quieren y si se sienten cómodos con esa persona, van a arreglar las cosas y para la siguiente discusión, cuando la tengan, se van a acordar de todo esto y ya no va a salir tan desastroso el resultado. Y así es como se progresa en la vida, muchachos. Totalmente. Con bastante humildad.
con mucho hambre. Como dijo Airo, la humildad no es el enemigo del orgullo, es su origen. Si son orgullosos en el hecho de que son humildes, entonces son personas muy buenas. Exactamente. Ay, qué bonito, qué bello. Y pidan mucho perdón, bonito. pero pedir perdón es bastante bueno. Tal cual. Pedir perdón y pedir ayuda es bastante bueno. No hay nada de malo. Y dar las gracias. Con esas 3 palabras tienen la vida resuelta. Perdón, gracias y ayúdame. Sí, que es bien difícil, sí, nosotros no les estamos diciendo que es re fácil. Es bien difícil. Pero créanme que resuelve demasiado. Así como preguntar por qué. Eso puede quedar para un... sí, eso puede quedar para un y que deberías decir más. Para el próximo podcast. Para el próximo podcast. Bueno, para el próximo podcast. Bueno, damas y caballeros, reyes y reinas, nobles de todas las edades, porque no existe una palabra en femenino para mujeres nobles, todos son nobles. Los queremos, los amamos, los adoramos y ya llegamos al final de nuestro podcast de hoy. No sé qué más decir, probablemente nada, solo que estén muy bien, que tengan buenas noches, coman rico, duerman bien, no se subestimen, ustedes pueden hacer todo esto que les estamos diciendo y muchas cosas más. No se preocupen por eso. Si les gustó el video, obviamente, obvio microbio, suscríbanse y le dan a la campanita. ¿Se me está olvidando algo, Peter? Coméntenlo en los comentarios, para ser redundantes pero con ganas. Ajá. Ay, no me que se le pone la conexión a Peter, me lleva la que me trajo. Creo que se le fue a Peter la conexión. Voy a atreverme a decir lo que él iba a decir, que es, por favor, coméntenos en los comentarios, para ser redundantes con ganas, cuál fue su parte favorita del podcast, si hay algo que les sirvió en particular, si hay alguna situación para la que creen que pueden usar esto, si tienen una consulta que hacernos de forma mucho más privada, búsquennos a nuestro Instagram y mándennos un inbox o mándennos un correo, porque las direcciones siempre las dejamos en la descripción. Y Peter no vuelve, y yo a estas alturas ya no me voy a quedar 3 siglos aquí esperando a que vuelva. Vamos a ver si volvemos a darle 3 segundos. ¡No! Se fue. Bueno, ustedes saben que él los ama, los adora y nos verá en el próximo podcast. Gracias por estar, Rockma, y en nombre de Peter también, fuera. Bye.